Muchas gracias. Bueno, hermanos, estamos en un sábado más, como lo dije en mi oración, en un mes, en un año, ya para finalizar. Y eso nos hace pensar cómo he estado yo durante este año con la relación que yo debo de tener con mi Dios. Eso es algo interesante, hermanos, algo importante que nosotros ahora, en este último mes del año, podamos reflexionar, podamos pensar, podamos recordar qué hemos hecho para Dios, qué hemos trabajado, cómo le hemos servido a nuestro Dios, cómo está nuestra vida espiritual. En realidad, hermanos, cada uno de nosotros tenemos muchas cosas que pensar, que decir, que agradecer acerca de Dios, y eso es maravilloso. Pero bueno, quiero yo comenzar con el mensaje de esta mañana. No puedo decir que es un sermón, podríamos decir que es una reflexión. Es algo que en realidad Dios nos ayuda para poder servir, como acaba de decir el pastor, para poderle servir. No precisamente tenemos que tener eh, un alto grado de estudios eh, universitarios en cuanto a eh, poder pensar o poder tener el estudio necesario para ser teólogos, porque la mejor parte que nosotros podemos tener es el estudio de la palabra de Dios, porque eso nos enseña para poder servirle al Señor. Y el Espíritu Santo trabaja tan bellamente en cada corazón, en cada mente, que quiera servirle al Señor. Así es que sigamos adelante, hermanos, y digamos que en realidad Dios es maravilloso, y el mensaje eh, que yo tengo para ustedes es algo que en realidad a veces Dios le pone en el corazón a uno. No es que a veces, sí, Dios le pone en el corazón a uno que debe de hablar. Y algo interesante que yo pensé durante toda esta semana, este poco tiempo que me quedó para reflexionar, para pensar, me puse a pensar, bueno, cada uno de nosotros hemos sido niños, hemos tenido nuestros padres, y a través del tiempo nosotros hemos aprendido, cuando éramos niños, aprendimos a identificar la voz de nuestros padres, por muy lejos que ellos estuvieran de nosotros. Y cuando mencionaban nuestro nombre y cuando nosotros oíamos esa voz, decíamos nosotros, ah, es mi papá que me está hablando o es mi mamá que me habla. Podíamos identificar. ¿Por qué? Porque la relación de entre ellos y nosotros como hijos, nos habituamos a esa voz, y pudimos identificarle donde quiera que estuviéramos. Identificamos la voz de Dios. Y miren una cosa importante. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él lo hizo con un sentido, con un propósito. Él quería que sus hijos que acababa Él de crear tuvieran también esa relación con Él, que podían hablar con Él. Y yo me imagino que a principios, cuando ellos estaban en el jardín del Edén, cuando oían la voz de Dios que se cruzaba por el huerto del Edén, ellos identificaban la voz de Jehová Dios e iban al encuentro con Él. Yo me imagino que platicaban con Él, que eran felices en ese momento. Pero miren lo que pasó en Génesis 3:8, un versículo tan triste, porque ya ahí estuvieron con una actitud diferente. Y el versículo 8 de Génesis 3 nos dice, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba por el huerto al aire del día, y escondióse el hombre de la presencia de Jehová Dios. El 9 dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? Y mire lo que le contestaron. Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Imagínense, qué triste que después de haber ellos encontrar a Dios felices, contentos, hablando con Él, ahora ellos oyen la voz de Dios y tienen miedo. Qué triste. Es un versículo muy triste de la Biblia. ¿Por qué? Porque se escondieron, tuvieron miedo. Pero veamos lo que dice. En el versículo de esta mañana, que también vamos a verlo en Éxodo 20, 19. Miren lo que dicen ahí, lo que dice acá. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros. Aquí la cosa ya cambia, porque ya en Génesis ellos tuvieron miedo, pero aquí la situación cambia con el pueblo de Dios. No quieren oír la voz de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. Ellos prefieren que Moisés les hable, pero que Dios no les hable. ¿Por qué? Porque las luces del mundo, los afanes de la tierra, los han confundido tanto que ahora ellos prefieren escuchar la voz de Moisés y no la voz de Dios. Es algo triste, hermanos, algo que en realidad no debería de pasar con cada uno de nosotros, sino que nosotros deberíamos de estar siempre en sintonía con Dios. Nosotros siempre deseamos escuchar la voz de Dios a través de nuestras oraciones, de nuestra vida espiritual. Lamentablemente, hermanos, a veces nosotros cerramos nuestros oídos. No entiendo por qué cerramos nuestros oídos. Y no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos tener esa compañía de Dios que nos da al abrir su palabra. Y saben una cosa, Dios nos habla de miles formas, de muchas maneras nos habla Dios. Nos habla a través de la naturaleza, a través de un niño, a través de la inmensidad, de lo infinito, del cielo, las estrellas. Él nos habla a través de todas estas partes que Él creó, de toda la creación tan perfecta que hizo, Él nos habla. Y Él quiere, y el más deseo grande de Dios, Él quiere que sus hijos puedan también escucharlo. Vamos a ir al libro de Hebreos, de Juan, perdón. En Juan tenemos otro Juan 10, 27. Vamos a leer Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así, de esa forma, como Dios identifica a sus ovejas. Cuando cada oveja, cada hijo de Él, nos ponemos en comunión con Él, lo buscamos en oración, no nos escondemos, abrimos nuestros oídos. Ellos, el Señor dice, mis ovejas oyen, escuchan mi voz y me siguen. Eso es algo en realidad muy maravilloso de ver de cuando Dios habla a través de su palabra. Vamos a buscar también Hebreos 3:15. Hebreos 3:15 nos habla y nos dice algo interesante también.
Vamos a hacer un recorrido dentro del poco recorrido que tenemos dentro de la palabra de Dios. Busquemos entonces Hebreos 3:15. A ver qué nos dice Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo más importante, hermanos, que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Como dije al principio, a veces la entretención del mundo, los afanes del mundo, las luces del mundo, las entretenciones del mundo, parece que nosotros endurecemos nuestro corazón. Pero gracias a Dios, hermano, por aquellos que estamos en una forma que queremos seguir adelante. Estamos luchando por querer volver a una vida como cuando nacimos. Que aún a pesar de todas las consecuencias que hemos pasado, volvemos a resurgir con el primer amor cuando conocimos a nuestro Dios. Eso es maravilloso. Por eso es importante no perder el primer amor cuando conocimos al Señor. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la vida eterna. Y si por algo que pasa en nuestra vida no sabemos qué puede pasar o sí sabemos en nuestra vida también atrás lo que hemos pasado, pero que eso nunca nos pueda hacer un atraso para seguir adelante. Las pruebas llegan, hermanos, pero las pruebas también cuando las hacemos al lado de Jesús, con la ayuda de Dios, las pruebas las pasamos y volvemos a resurgir y volvemos a trabajar y volvemos a servir al Señor, porque eso es lo que el Señor quiere, porque Él dice que cuando Él está con nosotros, las pruebas no son pesadas, porque Él lleva nuestras cargas, Él ayuda que nuestra carga que estamos pasando o que hemos pasado, Él la torna liviana. Y volvemos, Señor, a pararnos y a ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. El único Dios verdadero que nos puede ayudar a avanzar, a seguir adelante, es nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Apocalipsis 3:20. Es un libro, es un mensaje muy conocido, un pasaje muy conocido. Yo estoy, dice, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué maravilloso pasaje, hermanos. ¿Por qué? Porque ese maravilloso pasaje, aún a pesar de todos los acontecimientos dados atrás de lo que la Biblia nos enseña, ahorita hay algo que en realidad nos preocupa, porque dice el pasaje, si alguno oye mi voz, si en el pasado, en Génesis se escondieron, en Éxodo no querían escuchar la voz, pero en Apocalipsis dice, si alguno oye mi voz, ¿qué quiere decir entonces? Que entonces el mundo está todavía más confundido, porque si alguno oye mi voz, ya no es la cantidad de personas que antes escuchaban la voz de Dios, sino que si alguno oye mi voz, es ahí donde el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que poner en práctica lo que habla a través de la oración. Miren, hermanos, Dios quiere que sus hijos puedan utilizar los sentidos que nos ha dado. Pero dos sentidos son muy especiales y podemos decir tres. Están los labios, está el oído y está la vista. ¿Cómo es que yo voy a ponerme en comunicación con Dios? ¿Cómo es que yo puedo escuchar la verdadera voz de Dios? ¿Cómo es que yo aprendo a reconocer, a identificar la voz de Dios?
en primer lugar, por medio de nuestra vista. Cuando abrimos la palabra de Dios, Él nos está hablando. Él nos está diciendo qué hacer, qué no hacer, qué comer, a dónde ir, qué debemos de aceptar, qué no debemos de aceptar. Él nos está hablando a través de su palabra. Por eso en realidad nosotros debemos de aprender a vivir un día a la vez por medio de la lectura de su palabra. Y algo interesante, busquemos Jeremías 15:16, Carlitos, si me haces el favor. Jeremías 15:16 es tan maravilloso cuando Él nos habla y Él nos dice que Él comió su palabra. Dice que halláronse tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Miren qué precioso. Halláronse tus palabras y yo las comí. Un ejemplo, cuando usted se sienta a la mesa y ha preparado, por muy sencilla la comida que usted ha preparado, pero usted la siente deliciosa, usted la siente buena. Así es la palabra de Dios. Por eso dice Jeremías, halláronse tus palabras y yo las comí. Entonces, él medita. ¿Qué es meditar? Meditar es saborear. Meditar es masticar. Meditar es sentir el gozo en su paladar que está escuchando, que está leyendo la palabra de Dios y que está saboreando la palabra de Dios. Por eso es importante saborear la palabra de Dios. Muchas veces me puede decir, pero hermana Herrera, yo a veces abro la Biblia y hay palabras que yo no las entiendo. ¿Sabe qué podemos hacer? Mire, hermano, todos estamos en un tiempo de aprendizaje. Y otros tienen mucha experiencia, otros tenemos muy poca experiencia. Pero usted no se preocupe, anote lo que no entienda, anótelo y pregúntelo a aquellos que saben más, aquellos que tienen más experiencia. Busque, tenemos tantas formas de buscar para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Otra cosa, Dios nos ha dado nuestros labios, que son otro elemento importante. Los labios para buscar a Dios en oración. Miren, algo interesante que puede resultar en la vida de cada uno. Busque un lugar de su casa, un lugar bonito. No importa que no sea lujoso, un lugar sencillo, pero búsquelo de una forma que esté aseado, que esté ordenado y haga de ese lugar un lugar donde usted y Jesús pueden ponerse en comunicación con Él. Donde usted y Jesús y el poder del Espíritu Santo le dejará entender, le abrirá su corazón, le abrirá su pensamiento para que ese nombre sea alabado. Alábelo, cántele, alábelo, agradézcale ese momento que usted está en comunión con Él. Alabar al Señor es maravilloso por medio de la oración. Entréguele su corazón, entréguele su vida y use ese lugar para que cuando usted vea ese lugar, usted diga, sí me tengo que comunicar con mi Señor, así como Adán y Eva iban tenían el encuentro con Jehová Dios, así yo quiero tener el encuentro en este rinconcito de mi hogar para poder alabarle. No importa la hora que usted tenga, pero esa comunicación, esa intimidad que usted va a tener con Dios va a ser maravilloso. Entonces usted va a aprender a comer, a saborear la lectura de nuestro Dios, porque Dios le va a dar sabiduría. Podría decirme usted en este momento, hermana Herrera, yo no entiendo, hay cosas que no entiendo.
pídale sabiduría a Dios. Y Dios le va a dar sabiduría para saber entender que es lo más importante. Busque, encuentre lugares donde usted pueda descubrir qué le quiere decir a Dios. Para que el día de mañana, alguien que le diga, yo escuché de Dios, usted va a saber que le está diciendo si es verdad o es mentira, porque usted lo ha descubierto en la palabra de Dios, porque usted sabe lo que es la palabra de Dios y porque usted ha aprendido a identificar la palabra, la voz de Dios a través de su lectura, a través de la comunicación con Él, a través de poder hablar con el Señor en esa intimidad. Tenemos que estar en una intimidad completa con Dios, en una relación que en realidad nos lleve hasta el momento que nosotros podamos decir que en realidad Dios nos ha guardado hasta este momento. Hermanos queridos, yo creo de que cada uno tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que agradecerle a Dios primero porque Dios nos perdona, Dios nos guarda, Dios nos instruye, Dios nos ayuda, Dios nos bendice. ¿Qué ser en la tierra puede hacer como Dios lo hace? Ninguno, únicamente el Dios perfecto que tenemos en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Y desde ahí Él pide, dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles para que nuestras oraciones puedan ser contestadas de acuerdo a su santa voluntad. Y debemos de estar agradecidos con Dios. No importa cómo Dios nos conteste, pero la respuesta es la mejor, porque es la perfecta, porque viene de Dios. Hermanos, es tiempo que nosotros pongamos en actitud nuestra vida espiritual. Miren, y yo les voy a decir algo importante que en realidad nos puede pasar. ¿Saben algo? Que muchas veces nosotros casi no le damos importancia durante los 7 días que Dios nos da, 6 días de trabajo, no le damos importancia. Pero mire, algo importante que yo quiero ponerles en su mente. Muchas veces es más importante un jefe, un supervisor o una supervisora que las cosas de Dios. Porque si el jefe nos dice, yo quiero que estés aquí en el trabajo a las 5 de la mañana, usted va. ¿Por qué? Porque es importante para usted. Y entonces su salvación, ¿en qué plano la pone? Porque muchas veces, hermanos, les voy a decir, muchas veces la gente de los trabajos, los jefes, son más importantes que a veces que Dios. Lo ponemos en primer lugar. ¿Por qué? Porque nos interesa el trabajo. Y eso no debería de ser así. Porque a Dios debemos de ponerlo en primer plano, en primer lugar. Hay muchas cosas que en realidad nosotros debemos de poner a un lado. No vamos a decir que no vamos a tener nuestras labores cotidianas, vivir una vida diferente, pero lo más importante para Dios tiene que ser nuestra vida espiritual. Y siempre, yo le voy a decir algo. Siempre hay tiempo para lo que es importante. Pero siempre no hay tiempo o siempre hay una excusa para aquello que no es importante. Lo voy a volver a repetir. Siempre hay tiempo para aquello que es importante. Pero siempre
no hay tiempo o hay una excusa para aquello que no es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque para nosotros debe ser importante nuestra salvación. Para nosotros debe ser importante nuestra consagración. Para nosotros debe ser importante vivir una vida unida al eslabón de Cristo. Mira, de verdad, hermanos, es algo importante que nosotros ya vamos a comenzar con un nuevo año. ¿Qué planes tenemos para este nuevo año? Voy a seguir siendo la persona que no colaboro con el amor de Dios. Voy a seguir siendo la persona que no me interesa estar estudiando la palabra de Dios. Voy a ser una persona que en realidad no tengo tiempo porque el trabajo, las luces del mundo, los placeres, las cosas, las entretenciones del mundo me apartan del amor de Dios. Hermanos, tenemos que vivir una vida pensando y reflexionando en que este nuevo año, hermanos, podamos tener una vida de consagración, podamos entregarnos a Dios, porque en realidad es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que podamos tener, hermanos, una vida donde nosotros podamos vivir una vida que en realidad nos ayude a poder servirle. Miren que no hay cosa más linda que servirle al Señor. Usted se deleita saboreando la palabra de Dios, usted se deleita predicándolo, que otras personas lo escuchen, que otras personas le digan, hermana o hermano, ¿qué quiere decir esta palabra? Que en este estudio usted me dice esto y esto, pero ¿qué quiere decir? Hermano, usted ya tiene una palabra con qué contestar, porque usted estudia la Biblia. Dios le va a dar mucha sabiduría cuando usted estudie la Biblia y la va a poder compartir. La va a poder compartir con aquellos hermanos que no quieren escuchar la voz de Dios, con aquellos que han cerrado sus oídos y no quieren escuchar la voz de Dios, o aquellos que se han alejado del amor de Dios y que han cerrado sus oídos, han cerrado sus ojos para no poder ver ni escuchar la voz de Dios. Han perdido de identificación la voz de Dios. Han perdido ese sonido que se plasma en sus santas escrituras para poder escuchar la voz de Dios. A esos hay que seguir adelante, trabajando para ellos y viviendo una vida de estudio, de oración, de consagración, una vida de que nos ayude a poder estar en contacto con Él. Porque si usted deja la oración, usted deja el estudio, su fe, su amor va a ir bajando de grado en grado y usted prontamente morirá. Acuérdese, hermano, que el alimento espiritual es importante para poder fortalecernos. Así como el alimento físico nos fortalece, así también el alimento espiritual nos fortalece. Pero mientras dejamos de estar creyendo de que yo un día me bauticé y yo un día acepté a Dios como mi único y divino Salvador, con eso me conformo. Hermanos, no debemos de ser conformistas espirituales. Debemos de ser personas que podamos a poner en actividad nuestra mente, en actividad nuestro intelecto. Claro, no lo vamos a hacer únicamente nosotras solos o nosotros solos, porque vamos a necesitar del poder y de la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a convencernos de que no estamos bien y que necesitamos de la ayuda de ese poder divino para poder seguir adelante. Miren, hermanos, en este mundo hay millones de personas religiosas, pero hay pocos cristianos.
¿Cuál es la diferencia entre un religioso y la vida de un cristiano? Miren, el religioso únicamente se preocupa por ver los defectos, por ver el carácter, por ver el comportamiento, por ver que este hermano no tiene estas cualidades que debería de tener. Ese es el religioso. El religioso solo se conforma y dice que la persona tiene que ser diferente. Porque muchos solo miran los defectos de las demás personas, pero no ven algo que en realidad está dentro de esa persona. El cristiano se preocupa por cambios en su vida, se preocupa por ser diferente ante los demás. Ese es el cristiano. Pero el religioso únicamente ve en la persona sus cualidades negativas. Pero el verdadero cristiano se preocupa por hacer cambios internos, físicos, de toda forma en un aspecto espiritual. Y cuando esa persona se convierte en un verdadero cristiano, entonces sale a la luz, saca la luz, porque esa persona refleja el amor de Dios. ¿Y en qué forma lo va a reflejar? En primer lugar, predicando la palabra del Señor, invitando a otros, ayudándolos a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo mora en esa persona. Ya no va a ser aquel que estuvo en la crítica, que estuvo juzgando a otras personas, sino que va a ser el cristiano que aún todavía no es perfecto, pero que refleja el amor de Dios a través de la convivencia, a través de estar cerca de Dios a diario con Él. Entonces va a reflejar el carácter, va a tener muchos cambios en su vida, pero mientras no aprendamos a ser verdaderos cristianos, vamos a vivir únicamente de diferente forma. Y eso es lo que no quiere el Señor. Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios, cristianos genuinos, para poder impartir la palabra de Dios. Y cuando impartamos la palabra de Dios, la vamos a sentir, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros sintamos ese amor, esa convicción que nosotros debemos de tener para gloria y honra de Él. Nosotros, hermanos, debemos de trabajar mucho para poder esperar esa situación en nuestras vidas. Yo quiero llevarlos a dos versículos más. En Isaías 55 nos habla de una parte muy importante. Isaías 55, 15, perdón, Carlitos. 50:15. ¿Sí? Dice Isaías 55, perdón, sí. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Miren, hermanos, este es un versículo preciosísimo. El Señor Jehová abrió mi oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vemos este versículo, hermanos, qué maravilloso. Cuando ya Dios, el poder del Espíritu Santo, abra nuestros oídos, abra nuestro entendimiento
Esto va a ser maravilloso. Hermanos, sé que cada uno de nosotros somos imperfectos y sé que nosotros le hemos fallado y le seguiremos fallando porque somos imperfectos. Pero basta con tener el poder del Espíritu Santo para decirle no al pecado, para decir no. Yo quiero que el Señor abra mis oídos, abra mi entendimiento y poder alabarlo grandemente para gloria y honra de Él. También quiero que veamos lo que nos dice Salmos, una parte muy importante en Salmos que nos habla. En Salmos 1:3 dice, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No es cierto que usted quiere esto? Y será como el árbol plantado y su hoja no cae. Hermano, qué precioso mensaje nos da aquí el Señor. Nosotros seremos como árbol plantado, pero tiene que identificar la voz de Dios. Tiene que vivir en consagración con Dios. Tiene que vivir para poder ser el árbol con sus hojas que no caen. Y su fruto será su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Este es un mensaje precioso para cada uno de nosotros. Queremos vivir como ese árbol plantado, que su hoja no cae, que nunca se va a marchitar la hoja, que siempre vamos a tener el fruto, que nuestras raíces espirituales van a estar fuertes y cementadas en el poder del Espíritu Santo. Eso quiere usted, hermano, porque eso quiero yo. Que todo lo que hagamos sea de prosperidad. Hermanos, la mayor prosperidad de nuestras vidas no es lo material. La mayor prosperidad de nuestra vida es lo espiritual. Porque por eso estamos luchando. Por eso debemos de luchar y seguiremos luchando, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestras raíces deben estar profundas, guiadas por el poder del Espíritu Santo. Y que todo lo que hagamos sea próspero. ¿Y que en qué sentido sea próspero, hermanos? En el sentido espiritual. Y si Dios nos bendice en el aspecto material, físico, qué bendición, hermanos. Pero nuestro mayor deseo es que nos prospere espiritualmente, que nos prospere y que nos ayude a vivir una vida de prosperidad espiritual, para que cuando nuestro Señor venga, nosotros estemos completamente dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos, como recibía Adán y Eva cuando no había pecado todavía. Mientras no se escondían, ellos recibían al Señor, a platicar con Él. Ahora nosotros debemos de luchar para que también un día nosotros podamos abrir nuestros brazos y recibir al Señor en el aire. Hermanos, es mi gran deseo, es mi mayor deseo que tanto ustedes como nosotros, como mi persona, pueda estar, Señor, pueda estar en los brazos del Señor y pueda Él dirigir nuestras vidas y pueda Él consagrarnos y que ese primer amor nunca deje de ser, que siempre, no importan las consecuencias de la vida que podamos sufrir, no importan las consecuencias, las pruebas que podamos tener, pero Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios no se olvida ni se olvidará nunca de sus hijos. Gracias, hermanos, porque en realidad estamos reunidos en un sábado más. Y un día no va a ser más un sábado en esa tierra. Un día, todos los que estamos aquí presentes y los que no han podido estar, vamos a recibirlo en persona, sábado a sábado. Será
un día glorioso ahí en el cielo. Hermano, que Dios me lo bendiga. Yo quiero poner que mi hija, un especial de mi hija, que pueda, y después del especial de mi hija, yo voy a hacer la oración. Vamos a escuchar este especial. Amén, amén. Gracias a Dios por este precioso especial. Quiero, en una forma personal, quiero agradecerle a mi yerno Juan Carlos por el trabajo que le dedica a Dios haciendo estos videos. Gracias, porque es un hombre tan comprometido con Dios y le doy gracias a Dios por eso. Vamos a orar. Señor y Padre, alabado
glorificado, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por tu presencia a través, Señor, de la forma en que estamos ahorita, Señor. Sabemos que no estamos en un edificio, en una iglesia, pero que cada hogar, cada sábado, se torna en una iglesia para gloria y honra tuya. Gracias, Señor bendito, por la misericordia de tu amor, por tenernos con salud y con vida hasta este momento. Gracias, Padre Santo, porque hemos concluido por este momento, Señor, en tu sábado santo, una parte de tu gloria para gloria y honra tuya. Y, oh Dios del cielo, ayúdanos a seguir adelante, ayudando, Señor, a otros a poder hablar de tu amor. Ayudando, Señor, a otros a poder, Señor, ser una luz en este mundo. Permite, oh Dios del cielo, que las luces, las entretenciones y todo lo que nos aparta del tiempo de ti, podamos darte el tiempo necesario porque te lo mereces. Señor, tú dices en tu palabra santa que para todo hay tiempo. Lo único que tenemos que hacer, Señor, y aprender a ser organizados en nuestro tiempo, a organizar nuestro horario del diario vivir para poderte darte el tiempo que tú te mereces. Porque, Señor, tu amor, tu perdón es tan grande, tan inmerecido, pero tú nos amas tanto que a pesar de la imperfección, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra frialdad, a pesar de que no te servimos como debíamos de servirte, tú nos amas. Gracias por ese amor, mi Dios. Gracias por todo lo bueno. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Y gracias porque te quedarás el resto de nuestras vidas, ahora y para siempre. Y permite, oh Dios del cielo, que nuestras vidas hoy en día puedan ser entregadas a ti para poder, Señor, servirte con mayor regularidad y con mayor amor. Ayúdanos, Señor, a amarte más y más cada día. Que tú seas el único, Señor, que ocupe nuestra mente para poder seguir adelante. Gracias por todo. Por suplicarte, no por méritos propios, Señor, porque no tengo ningún mérito, pero te lo suplico por los méritos santos de aquel bendito hombre que murió en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Cristo Jesús. Amén.